La viruela símica o del mono se reporta en más de 100 países. Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud actualizó los datos. Se superaron los 50.000 casos y se registran 16 fallecidos en todo el mundo. En América se reportan más de la mitad de estos casos, pero de forma sostenida, y adelantaron que no tendremos que vivir con esta enfermedad. Con las medidas adecuadas, este es un brote que podemos parar. Y en aquellas regiones donde no se han visto todavía transmisión de animal a humano, este es un virus que podemos eliminar. Quizás tengamos que vivir con la COVID-19 para el futuro más cercano, pero no tenemos por qué vivir con la viruela del mono. ¿Qué se sabe de esta viruela? Según datos generales, apareció en los humanos en los años 70. El primer caso en el año 1970, donde un niño de 9 años, aparentemente que la familia consumía mono en su dieta, aparece con las lesiones. Pero en el 2018 y 2020 empezó un brote más agresivo y expertos consideran que habría mutado. Desde principios de mayo de este año se empezaron a reportar casos fuera de los países africanos en los que la enfermedad es endémica. Y los científicos africanos están muy ofendidos, doctor Soto, porque en esa época pedían ayuda a los europeos, a los estadounidenses, por favor, vengan, ayúdennos, porque esta enfermedad se está saliendo de la selva y nadie los ayudó. Y el 24 de julio la OMS lo declaró como emergencia de interés internacional. Yo tengo viruela del mono, mi hijo le voy a dar de comer, uy, está enfermo, está frío, caliente la comida, soplo, ya le pasé la viruela del mono acá. La otra más frecuente es que si yo tengo contacto sexual con una persona, voy a tener besos y además cercanamente voy a rozar la piel con la persona enferma y es también la forma de transmisión. Entonces no es que yo necesite un contacto sexual, necesito un contacto íntimo y cercano donde la saliva, por ejemplo, esté involucrada. Por ahora no tenemos registros de una transmisión de viruela del simio por transfusión de sangre. Sí se ha encontrado la viruela del simio en el semen y un estudio ha demostrado que el virus podría ser aislado de ese espécimen. Sin embargo, otros estudios todavía están llevándose a cabo, estamos intentando evaluar la situación. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 30 de agosto en Centroamérica se contabilizan 23 casos de viruela del mono. En Guatemala son 6, en Honduras 4, Costa Rica 3, Panamá 9. Nicaragua no ha reportado ningún caso. Y en El Salvador, este martes 30 de agosto se reportó un caso. ¿Qué medidas se deben tomar? Pues son las autoridades de salud las que darán detalles de las mismas para no entrar en desinformación. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. En este miércoles hablaremos sobre las medidas a tomar ante el reporte ya de un caso de viruela del mono en nuestro país. Para eso hoy nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, con el que abordaremos qué medidas se están tomando, cuál es la sintomatología de esta nueva enfermedad. Señor ministro, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar informando siempre a la población y en específico en este momento en el cual pues, estamos ante una situación de una enfermedad de importancia internacional como el caso de la viruela símica a nivel de todos los países que tienen el mismo riesgo y que ya en El Salvador se presenta pues, el primer caso de viruela símica. Bueno, ya tenemos ese primer caso de la viruela símica o del mono, como se le conoce en nuestro país. Se ha identificado ya, dijéramos, la persona y ese, dijéramos, contacto que pudo haber tenido con algún núcleo también está identificado, ministro. Sí, ese ya se realizó el control de los contactos, eso es importante. Quizás lo primero es tener la captación del paciente, saber de cuáles son las características de este paciente, en este caso una femenina de 28 años de edad que tuvo un contacto con una persona que venía del exterior y esa persona venía procedente de uno de los países que actualmente consolidan, de uno de los 4 países que actualmente consolidan el 95% de todos los casos que se presentan en la región de las Américas y eso específicamente Estados Unidos. Importante aclarar que posterior a este contacto a este encuentro tienen el inicio de sintomatología, esta sintomatología es muy congruente con las características que ha descrito la evidencia científica internacional y lo más importante también la característica de la lesión dérmica, que es una lesión muy particular que de alguna manera pues, nos detecta o nos avisa a todo el personal ya entrenado que esto se trata. Ahora, ¿Puede ser visualizada así a simple vista?
puede ser visualizada, pero en esto hay que prestar mucha atención porque no quiere decir que todas las personas que están desarrollando viruela símica tienen en todo el cuerpo repleto las lesiones dérmicas. Incluso hay ocasiones que son lesiones escasas que puede tener en el cuerpo 4, 5, 6 en todo el cuerpo. Entonces eso hace prácticamente, si están debajo de la ropa, pues prácticamente hace difícil el poder observarlo. Sin embargo, la población que tiene esta lesión de inmediato sabe que esto es algo fuera de lo normal, no es algo usual, y deciden consultar a un centro. En este caso se consultó, se hizo todo el procedimiento, y lo más importante es, y que creo que todos los salvadoreños estamos al pendiente, los contactos que este paciente pudo tener. Ya han sido más de 20 las personas que se han ¿Están analizado. identificados esos nexos biológicos? Totalmente, están identificados esos nexos, esos contactos que pudo haber tenido de los círculos, desde el círculo más cercano o familiar hasta los círculos en los cuales la paciente pudo interactuar desde el momento en el que se identifica esta enfermedad. Esta es una joven de 28 años del sexo femenino. Eso como que rompe la percepción que se tenía de que como que los grupos más vulnerables eran las personas que tenían contacto sexual con gente del mismo sexo. Yo creo que esto es un muy buen ejemplo primero para darnos cuenta que la existencia o posibilidad que desarrolle viruela símica es tanto como para el hombre como para la mujer. Si bien es cierto, la evidencia, y esto nos lo da la incidencia de casos, o sea, de los 46.000, poco más de 46.000 casos que van a la fecha, el 98% de los casos se repite el sexo masculino, pero hay un 3% de casos para la región de las Américas, en el cual en la última actualización dice que puede ser del sexo femenino. Eso es importante. ¿Por qué? Porque semanas atrás habíamos observado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que en Europa se observaba solo 1.7% del sexo femenino. Esto quiere decir que estamos hablando de básicamente 98.3% casos de alguna manera del sexo masculino. Ahora, con este 3% estamos hablando que en la zona de las Américas hay mayor incidencia en pacientes femeninas, y eso lo especificaron en la última actualización para el 26. ¿Qué quiere decir? Todos tienen el mismo riesgo de poder tener. Una pregunta, ¿cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad y en qué momento puede ser esta persona sujeta a transmitirla o a aportarla? Porque si ya tienen identificado el grupo en el cual se pudo, es posible de que estuviera en el periodo de incubación y todavía no la pudiera haber transmitido. Es correcto, el periodo de incubación no necesariamente es el periodo en el cual ya hay sintomatología, sino que es el periodo en el cual prácticamente se está generando ese contagio. Una vez la replicación viral está en su máxima expresión, ahí se vuelve contagioso. Ahí se vuelve no solo contagioso, sino que también se vuelve con mayor sintomatología. Está en análisis. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos en épocas anteriores de COVID, primero nos dimos cuenta que incluso tan corto como un par de días después, ya las personas podían tener la capacidad de transmitir la enfermedad. Eso está exactamente ahorita en análisis, no se tiene el tiempo, pero sí se ha relacionado que un paciente con sintomatología es un paciente que en la mayoría de los casos va a tener la posibilidad de transmitir la enfermedad. El periodo en general, en números, es de tan corto como 5 o tan largo incluso como 21 días el periodo de incubación. Es posible, doctor, esta es una enfermedad muy característica, pero es posible que al igual que en el COVID haya sido una enfermedad asintomática, es decir, una persona que no da síntomas, pero es portador de transmitir. Puede darse ese caso en esta enfermedad específica que no presente el síntoma de las llagas, pero sea portador. Sí, se ha identificado que hay casos en los cuales las lesiones son inexistentes o incluso lesiones bien escasas, pero generalmente sí tienen sintomatología como un proceso febril, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar general. Entonces sí existe sintomatología congruente con una viremia, con una replicación de un patógeno, en este caso el ortopoxvirus, que es el patógeno que desencadena la viruela símica. Sin embargo, hay casos en los cuales las lesiones dérmicas son escasas, tal vez 1 o 2 lesiones dérmicas, lo cual podría llegar a pasar en alguna medida desapercibidos. Ahora, la característica es que esta lesión dérmica al final deja una lesión bastante característica que hace que la persona consulte, porque no es lo usual que estamos observando en otro tipo de lesiones como una espinilla, como un absceso, que son lesiones que
en el transcurso de la vida alguna persona podría llegar a desarrollarlo. Esta persona que ya fue identificada, ya fue confirmada, ¿está en aislamiento domiciliar, doctor? Sí, es correcto, está en aislamiento ¿En algún domiciliar. hospital? No, está en aislamiento domiciliar, eso quiere decir que está dentro de su casa con todas las recomendaciones y con un teleseguimiento diario. Vea, es muy importante el tener presente la información que se le debe brindar a este paciente para que comprenda el por qué no puede salir fuera del hogar y por qué es muy importante que cumpla esta recomendación. Alguien dirá, pero mire, ¿qué posibilidad hay que este paciente ingrese? Puede ser necesario un ingreso hospitalario, pero esto se debe reservar solo y específicamente para los casos en los cuales de alguna manera el paciente requiere algún tipo de tratamiento invasivo, algún tipo de tratamiento que requiera una atención hospitalaria. Hay personas que me han preguntado, mire ministro, pero ¿y cómo usted garantiza que la paciente no sale? Mire, estamos en una situación de una enfermedad muy característica, ¿verdad? Que yo creo que la población lo que menos quiere es que se den cuenta que tiene esta enfermedad, pues entonces es muy congruente y esto no lo digo porque sea una apreciación personal, sino que porque es lo que hemos visto que todos comentan a nivel internacional en los países que se ha presentado. Que la misma población, se queda en el hogar casa, porque no quieren que la vea. Es correcto. Es decir, hay un protocolo para manejar esto porque cualquiera se hace la pregunta, es decir, ¿quién nos garantiza que esta persona no va a salir de su casa y que no fuera más conveniente tenerla en un hospital vigilada, doctor? Yo creo que lo más importante es la conciencia y la información oportuna al paciente, decirle cuáles son los riesgos que esto tiene, decirle el por qué debe permanecer en el hogar y sobre todo hacer mucho énfasis que se le va a dar todo el acompañamiento. Para eso nosotros también nos cercioramos llamándole al paciente. Si evidentemente el paciente no nos contesta, pues es una situación que puede activar las alarmas, pero usualmente, como le repito, este es el primer caso. Al momento el paciente totalmente comprometido con cuidar de su salud y cuidar de la salud de las demás personas y cumpliendo las recomendaciones intradomiciliares. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con el entorno más íntimo de él, los padres, el esposo, los hijos? ¿Cómo se aborda ese tema a nivel del círculo más cercano? Es muy importante esto porque las lesiones características tienden a generar una secreción, un líquido, que es lo que vemos adentro de la vesícula o de la pústula. Y este líquido es la máxima concentración del virus. O sea, eso es como que tuviéramos un caldo del virus específico de la viruela. Entonces, ¿qué pasa con la sábana? Cuando se acuesta puede haber que hay una ruptura de esa lesión, salga el líquido, el contenido, que es concentración del virus y esto pueda diseminarse en las sábanas. Hay estudios que identifican que inicialmente sabemos que tiene mayor duración que COVID-19. No sabemos cuánto tiempo puede durar y siendo infectante, pero sí sabemos claramente que es mucho mayor el tiempo que un virus como fue el tema de COVID-19, lo cual hace que tengamos que darle recomendaciones de lavar las sábanas por separado, tomar todas las medidas correspondientes con el tema de utensilios para la alimentación, sí. Porque es muy importante aclarar, esto no solo es una enfermedad, y recalcar muy enfáticamente, no es una enfermedad solo por vía de transmisión sexual, sino que es una enfermedad que se puede transmitir por el contacto a la exposición de estas secreciones. ¿La saliva puede ser un síntoma para contagiar? Totalmente, esa es la otra vía, la secreción que se pueda generar como son fluidos como la saliva. Entonces, ¿qué hay que recalcar? Cualquiera puede tener riesgo si pueda entrar en exposición con alguna de este tipo de secreciones, desde lo más sencillo que es un contacto con la piel o con la lesión, o la saliva de una persona que está desarrollando la enfermedad, o un tipo de contacto ya un poco más... un saludo, un apretón de mano puede ser... puede ser el desencadenante si nosotros recordemos... algún tipo de lesión. El 75%, no es una cifra despreciable, el 75% de los pacientes tienen lesiones en las manos, en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. ¿Esto qué quiere decir? En la fase de evolución de la lesión dérmica hay una en la cual pues concentra la vesícula, que posteriormente se hace pústula, concentran cantidades de líquido. Entonces eso en un apretón de mano perfectamente puede llegar a generar que se genere el líquido que es altamente concentrado en virus y uno posteriormente autoinocularse. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente la piel es una barrera natural de defensa, no absorbe, pero ¿cuántas veces
uno se toca la cara y no se da cuenta, cuántas veces uno se frota el párpado y no se da cuenta. Entonces, esos son los mecanismos que pueden facilitar. El alcohol gel es dijéramos, una forma de poderse prevenir en un momento determinado. Totalmente, sigue siendo un mecanismo y acordémonos que si bien es cierto, estos virus pues pueden tener algún periodo de duración en el ambiente, no son resistentes a los efectos específicamente desinfectantes o específicamente el tipo de alcoholes que está en todas sus variedades de concentración. Entonces creo que es muy importante siempre tener esas medidas que hemos aprendido a lo largo de otras enfermedades como parte rigurosa de nuestro día a día, porque eso nos disminuye el riesgo de poder adquirir una enfermedad como esta. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando vengamos en la segunda parte, queremos abordar, ministro, qué medidas está tomando, dada la experiencia que hemos tenido en el tratamiento del COVID. Me imagino que hay toda una acumulación ya para poder irse preparando y no esperar a que tengamos un rebrote de esto. No nos cambie, ya volvemos. No, en realidad no he escuchado nada de eso. Solo que sí salió el primer caso ayer, ¿verdad? Pero nada más. No sé nada de eso. Dicen que ya entró lo que es El Salvador, ¿va? La verdad no, yo no he visto ningún caso de eso a ninguna persona. No sé si será mortal o qué es lo que sucederá o qué son las cosas, consecuencias que dan, ¿va? No, realmente sí me he quedado como nulo en ese tema, no he buscado, no. Pensé que tal vez quizás porque no, por falta de información o haraganería, ¿verdad? Pero sí, no sé realmente nada de eso. Pues fíjese que, o sea, uno tiene que ir actualizándose bastante, ¿verdad? Aunque no lo den a uno, ¿verdad? Porque como no es una enfermedad nueva en sí, sino que para el país sería algo nuevo, ¿va? Entonces, por el momento todavía no nos han dado los lineamientos de cómo ir controlándolo. Bien, gracias por continuar en esta segunda parte de nuestro programa, ministro. Hay protocolos que me imagino ustedes están activando o por lo menos estableciendo para ver cómo van a contener o a aplicar ciertas medidas. Desde julio la ONU decretó esto una emergencia internacional. Insistimos, por ejemplo, ¿habrán medidas que se tomen en las vías de ingreso al país, como aeropuertos, como puertos? ¿Están pensando en regular algo? Totalmente, ya se tomaron, y esto es bien importante el recalcarlo, y le voy a explicar, porque a veces relacionamos que tomar medidas en el tema de los puntos fronterizos sería tomar una prueba tipo PCR para saber si tenemos, en este caso, viruela del mono, en esto viruela del simio. En esto hay que ser muy enfático. La mayor parte de las pruebas que se realizan tomando la secreción de la lesión dérmica. Un paciente que no tiene la enfermedad, no podemos tomar una muestra que nos diga o que podamos realizar, por decirlo así, una solicitud, y hay que aclararlo bastante firme. No es lo que la evidencia nos está demostrando, no va a ser en un cercano periodo, porque eso es lo que actualmente se ha demostrado, que de ahora en adelante vamos a solicitar una prueba PCR de la viruela del simio para poder ingresar al territorio. Entonces, ahora, ¿cuáles son las medidas entonces, si no se va a tomar una prueba, que se están tomando para poder verificar? Yo le voy a decir, eso es fácil la respuesta, es cumplir el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y qué dice el Reglamento Sanitario Internacional? ¿Y por qué está creado el Reglamento Sanitario Internacional? Para proteger a todos los países de la posible llegada de enfermedades infectocontagiosas que no puedan existir. Por ejemplo, nosotros en El Salvador tenemos arbovirosis como el dengue, chikungunya, el Zika, entre otros. Países suramericanos tienen enfermedades como la fiebre amarilla. Pero si usted quiere viajar a esos países, le piden una cartilla de vacunación para decirle, mire, esta enfermedad no está. Correcto, porque son enfermedades endémicas ya bien conocidas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que la posibilidad de tener enfermedades en varios o en diferentes zonas, que no es lo usual en un país como el nuestro, o en un país como europeo, o un país de la zona de Asia. Entonces debe de consolidarse en un lineamiento o en un manual internacional
Y ese manual internacional es el Reglamento Sanitario Internacional, que nos permite hacer todo lo necesario para poder verificar si una persona va a tener alguna posibilidad de traer una enfermedad infectocontagiosa. Evidentemente esto no es infalible. ¿Por qué? Porque hemos conocido enfermedades como COVID-19 que puede ser asintomático y transmitir la enfermedad. Entonces es bien complicado y difícil poder saber que una persona sin ningún síntoma, sin ninguna normalidad, tiene una enfermedad. Descartamos entonces que estemos pensando en estarles pidiendo a un turista, a una persona que viene de afuera, algún tipo de prueba como la PCR. Totalmente. En este momento sí, y eso es lo que se descarta por la evidencia existente. Porque dijéramos, Estados Unidos es el mayor país hoy por hoy que tiene la mayor cantidad de pacientes con esta enfermedad, creo que 50,000 ronda. No, en este momento tenemos 46,000 por todo el mundo, de los cuales cerca de 13,000 están en zona de Estados Unidos. Entonces, más o menos, ese es el contexto que se tiene actualmente. Creo yo, para las Américas son 25,000 casos, el último actualización completo, de los cuales 17,000 pertenecen a Estados Unidos. Hay 4 países que consolidan el 95% de los casos de las Américas, y son Estados Unidos con 17,333, Brasil con 4,493, Perú con 1,434 y Canadá con 1,228. Ahí se consolida el 95% de todos los casos en las Américas, pero el total en el mundo, 46,000. Por ejemplo, así como entró esta persona, pudieron haber entrado más, porque no sabemos por la sintomatología. Así como entró esta persona, nadie descarta que puede haber entrado más personas. Es totalmente cierto, pero yo quiero hacer una analogía importante para que lo podamos comprender. Así fue el mecanismo de acción de cómo llegaron a los diferentes países. Así como estamos diciendo esta posibilidad de que llegó un caso a El Salvador y que pudo haber otros casos, yo hago una analogía. Así mismo sucedió en el caso de Panamá, así sucedió en el caso de Guatemala, de Costa Rica. Entonces, la posibilidad hay que verla de una manera o de una perspectiva muy integral. La posibilidad de tener esta enfermedad es equitativa para todo el mundo. Y no podemos limitar o no podemos decir, bueno, hecho de que haya ingresado a un país quiere decir que falló la contención en el punto fronterizo. Eso no es correcto, porque es una enfermedad que puede llegar a estar poco visible o incluso pasar desapercibido. Y quiero retroceder un poco en el tema de la prueba PCR, porque sí puede existir una posibilidad que sí le soliciten una prueba. Y es que evidentemente el paciente llegue y estando en el aeropuerto se identifique una sintomatología o una lesión que pasara desapercibido en el otro aeropuerto, porque el otro aeropuerto tiene la responsabilidad de cumplir el reglamento, tanto para los pacientes o los viajeros que llegan, aunque vayan en tránsito, como los que van de salida, porque el responsable es el que le da el ingreso al aeropuerto. Si un paciente va en tránsito, el responsable fue el aeropuerto que de donde partió. Es correcto. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque de repente viene alguien, evidentemente tiene una lesión dérmica muy sugestiva, nuestra Oficina Sanitaria Internacional le va a pedir un PCR porque va a clasificarse a través de una lesión como un caso. Cuando dice le va a pedir un PCR, es decir, que tiene la posibilidad de que lo aíslan y ahí se la toman ustedes. Porque este caso podría corresponder clínicamente, dice el médico de la oficina, mire, esto es un caso que me parece que puede tener una lesión de esto. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar el médico? Va a hacer la evaluación pertinente, va a activar el equipo de respuesta rápida, el equipo de respuesta rápida va a tomar el PCR, obviamente no es que se lo van a pedir para que él lo vaya a conseguir, ahí se lo van a tomar porque es parte de nuestra responsabilidad como sistema de salud y vamos a tener el diagnóstico si se trata o no y se va a tomar la pertinencia del protocolo que es autoaislamiento. ¿En lugares turísticos se van a tomar algún tipo de medida, ministro? En este momento yo creo que hay que marcar bien la diferencia en el aspecto de que la facilidad de transmisión no es la misma facilidad de transmisión que el COVID. No es que uno puede estar en un centro o en un lugar y ya esa facilidad se ¿El agua no es un conductor para esta enfermedad, por ejemplo, en una piscina donde están 20, 30 personas? No se ha identificado que esto sea una manera de facilitar la conducción o la transmisión de la enfermedad. Esa misma analogía podríamos ocupar en otros ejemplos bien característicos y autóctonos que nos pregunta la población, como, bueno, los hemos escuchado en alguna ocasión, ¿verdad? Que si a través del agua pudo haber un embarazo y ese tipo de situaciones. No se ha demostrado en base a evidencia en este momento este tipo de cosas. Lo que sí se ha demostrado es que la relación o el contacto íntimo, ese sí es uno de los puntos claves
en los 46.000 casos que nos ha dado como resultado el que pudo haber un contagio y que un contacto íntimo. Un contacto íntimo en la mayoría de casos en El Salvador se relaciona o se asocia a una relación sexual. Y eso no es cierto, porque no todos los contactos íntimos tienen terminan en una relación sexual. Pero sí toda relación sexual tiene un contacto íntimo. Entonces es muy importante el tener esto en consideración, porque una persona que tal vez está teniendo un roce piel con piel, que no necesariamente es un abrazo, dijéramos. Un abrazo, un apretón de manos, que podría ser el menos considerado como íntimo, podría llegar a ser la facilidad de poder poner esa secreción que tiene alta concentración de virus. Bueno, esto es importante y le hacía esta pregunta, ministro, porque vienen al menos 30 eventos en septiembre a diciembre donde se van a presentar artistas internacionales y hoy por hoy no se está pensando, por lo menos a este momento, de ningún tipo de restricción a ese tipo de eventos. Sí, en este momento no se está pensando en este tipo de restricción, no es lo que se recomienda. Lo más importante va enfocado a cómo hemos identificado esos 46.000 casos en otros países, y sabe que la característica ha sido que la mayoría de ellos han llegado a consultar a las clínicas de atención por enfermedades de transmisión sexual o clínicas de evaluación dermatológica, porque llegan directamente a esa zona. O sea, no es algo que se transmita con tanta facilidad, sino que es algo que la persona identifica y que siempre hay una relación o un nexo con otra persona que ha tenido esa enfermedad, pero un nexo íntimo bien importante, o un nexo bastante de contacto bastante cercano con la persona que tuvo este caso previamente. Hace unos días, ministro, veíamos que el Hospital El Salvador dejó de ser el centro de vacunación contra COVID. ¿Se está pensando en algún momento habilitarlo de darse un tipo de pandemia como esta? Mire, yo creo que todo el sistema de salud, lo hemos mencionado, funciona en base a la situación emergente. Hay un plan de atención de respuesta ante emergencias y desastres, que toda emergencia y desastre en temas sanitarios puede ser tanto como una situación física de lesiones de causa externa. No necesariamente el hospital, sino todo el sistema. Correcto, todo el sistema, o una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema se acopla, se adapta a la necesidad. Si es necesario que un hospital, pues sea el hospital que inminentemente está dando una atención especializada en cierto tipo de enfermedades, eso se va a hacer. Si en un hospital, un área del hospital necesita dar una atención enfocada a una específica enfermedad, se adapta el hospital. Como sistema nacional, estamos preparados, dijéramos, ya tenemos el protocolo, tenemos capacitados, este país tiene excelentes infectólogos, pero como es una enfermedad nueva, no sé si está preparado, dijéramos, el sistema para enfrentar esta enfermedad. Mire, definitivamente el sistema está fuerte, tiene robustez, y esto ha sido gracias a que se le ha venido dando las herramientas y el apoyo necesario. Y eso es algo que hay que recalcar, porque el sistema de salud ahora tiene condiciones que nunca antes se habían visto. Y yo creo que es algo de resaltar, porque el presidente nos dio como prioridad el salvaguardar la vida de la población. Ese es el objetivo que nos encomendó. Y no solo nos encomendó un objetivo, sino que nos dio las herramientas para poder hacerlo. Y esto es los sistemas, los hospitales, las unidades de salud, el recurso humano, toda esta facilidad de podernos comunicar a través de la digitalización, que permite que ahora el sistema pueda dar una respuesta ante esta situación. Y hay que poner un ejemplo también importante. Mire, la paciente nos expresaba que ella estaba asombrada de la velocidad del diagnóstico, porque ella decide consultar el día 29. O sea, aparecen las lesiones dérmicas el 28, consulta el 29, y ya prácticamente el resultado lo teníamos el día 30, correcto. Entonces, eso fue una velocidad sorprendente para la visión de ella, porque dice, rápido me diagnosticaron, rápido. Pero ahí es ella la que busca el sistema de salud, porque me imagino que se vio o vio síntomas de que tenía y decide. ¿Qué tal si no decide ir? ¿Qué hubiese pasado si esa paciente no busca un sistema de salud? Esa misma situación la podemos hacer como el COVID. Si nadie llegaba a consultar o si nadie se realizaba la prueba, es difícil poder hacer un diagnóstico aunque usted esté en el mejor sistema de salud del mundo, porque usted no puede violentar la privacidad de las personas. Entonces, uno no puede andar como sistema de salud abriendo cada casa y metiéndose para ver si todos están sanos. Entonces, hay un tema muy importante en el tema de salud, y esto es de conocimiento, y es que el acceso siempre a la salud debe de ser de parte de la solicitud del paciente,
porque quien decide sobre su tratamiento, quien decide sobre ciertos aspectos en particular, es el mismo paciente. En la línea del tiempo hemos tratado de graficar, dijéramos, el 2 de agosto fue el nexo epidemiológico, ¿verdad? El 22 de agosto inició el síntoma, es decir, 20 días, ¿verdad? Las lesiones dérmicas el 28 de agosto, el 29 consulta. Es correcto. ¿Verdad? Activa el equipo de respuesta y se toma. Y el 30 ya ustedes tenían el diagnóstico confirmado, correcto. ¿Por qué no hubo un periodo que pudiéramos decir que hay un paciente sospechoso? Porque inmediatamente se vio la lesión, lo apartaron. Inmediatamente en ese momento se estaba tomando la prueba y el resultado sale en menos de 24 horas. Entonces, rápidamente sabíamos que se trataba de un caso. Es más, el médico que lo detectó estaba seguro que el paciente se trataba de un caso de viruela símica, incluso sin tener por las características clínicas de la lesión. Entonces, eso hace más fácil. ¿Y sabe qué significa eso? Que se ha preparado al personal de salud para conocer, que saben cuál es el procedimiento, que saben cuál es el mecanismo para poder dar una actuación rápida, pertinente a un caso de viruela símica como es el primer caso. Antes del 29 de agosto pudo ella haber sido un agente altamente contagioso. Sí, pudo haber sido desde el momento en que tiene sintomatología. Esa es la expresión de que hay replicación viral y eso quiere decir que básicamente puede contagiar. Es por eso que parte de todo el proceso se hace el análisis de todas las personas que estuvieron en contacto con ella, para poder identificar los niveles de riesgo que estas personas pudieron haber tenido con esta persona y asimismo darle un seguimiento, que esto parte de todo el sistema de contención epidemiológica a través de las diferentes áreas que están básicamente monitoreando, llamando, tiene síntomas, ha tenido alguna molestia, bla, bla, bla. Este monitoreo para la familia prácticamente es una cuarentena, ¿verdad? Que los van a tener en observación. No van a poder salir de su casa voluntariamente porque saben de que es posible que tengan también. En ese caso es implícito para la persona que está desarrollando la enfermedad el tomar esas medidas. Si no existe síntomas, también la literatura dice que es poco probable que haya, casi inexistente, que haya facilidad de transmisión. Entonces, muy importante el enfocarse en todo esto, en aquellas personas que han desarrollado un síntoma. Pero si no tiene síntomas, es poco probable que esto sea. Muy buenas noches, señor Valdivieso, y le saludo al ministro. Solo saber que si en un caso uno presenta algún síntoma, hay algún número donde llamar para pedir ayuda, lo digo por lo infeccioso que es. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, feliz noche, solo quería que me saquen de la duda. Si es contagioso por una transfusión de sangre, ¿puede darse? Porque se dicen tantas cosas, solo quiero información. Totalmente. Se ha demostrado que esto tiene una transmisión de la barrera, incluso transplacentaria. Eso quiere decir que puede haber una transmisión a través de este tipo de fluidos. También la madre puede pasárselo al bebé. Existen ya lineamientos para poder contemplar también este tipo de afectación a una madre que está pues, desarrollando el embarazo o que está dando lactancia. Si está embarazada y le llega a dar este tipo de enfermedad, ese no es un aborto que podía sufrir la persona. No necesariamente va a surgir un aborto, recordemos. Producto de la enfermedad. Vamos, yo quiero que hagamos un análisis bien importante. Tenemos 46,000 casos al momento. De estos 46,000 casos, el 98% son hombres. Entonces, ese remanente mínimo, todavía hay que pasarle el porcentaje de embarazos que tiene este grupo poblacional. Entonces, realmente no tengo el dato preciso de cuántos de estos casos mínimos que existen fuera de ser hombres han sido mujeres en embarazo, pero la evidencia nos dice que puede pasarse a nivel de transplacentario. Buenas noches, pregunto al ministro Alaví, ¿han pensado como Ministerio de Salud considerar alguna cuarentena si los casos de viruela incrementaran en el país? No se tiene contemplado en este momento una cuarentena como tal para hacer esta contención, una enfermedad que va con un crecimiento lento. Repito, el número total al momento son 46,000 en todo el mundo, cuando en este momento, si hiciéramos un comparativo con el COVID, iban millones de contagios. Entonces hay una diferencia bien marcada. Lo que pasa es que la población tiene esa psicosis de frente a una enfermedad, digamos,
contagiosa, con solo verla eso genera, lógicamente surgen este tipo de preguntas. Totalmente, y es aceptable y muy oportuno que en estos espacios que podamos compartir con la población podamos aclarar este tipo de situaciones, que no es algo que está en la evidencia en este momento, que digamos, bueno, esto puede ser una posibilidad. Nosotros partimos de lo que se ha demostrado o de lo que existe en aquellos países que han tenido más casos. Y en este momento, en esa evidencia, no existen cuarentenas, solo aislamientos de los pacientes que sí, evidentemente, tienen la enfermedad. Tengo que ir a un corte comercial, pero dejo plantear la pregunta. ¿Puede transmitirse el contacto con dinero de una persona infectada, asintomática? Pregunto porque los que trabajamos en gasolineras, bancos, mercados, estaríamos bien expuestos. Cuando vengamos la respuesta del ministro, no nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar y sobre todo a usted, televidente, que está haciendo las preguntas. Sabemos que el tema ha despertado sumamente interés porque nos afecta a todos los salvadoreños. Antes de irnos al corte comercial, ministro, pero quedó pendiente una de las respuestas y es el número de contacto para que aquel que cree que puede tener un síntoma, entiendo que hay un número 1232. Es correcto, el sistema de emergencias médicas, el 132, que es el que utilizamos cuando necesitamos una ambulancia o necesitamos un tema de COVID. Pero específicamente el tema de la viruela, ¿hay algún número? Correcto, marcamos el 132 y inmediatamente al marcar el 132, dentro de las diferentes posibilidades que el comunicador o el teleoperador nos va a dar, la opción 4 nos menciona información y atención acerca de la viruela del simio. Ahí está apareciendo en la pantalla el sistema de emergencias médicas. Si alguien tiene, dijéramos, alguna percepción de sintomatología, pueden marcar el 132, opción 4. Ahí está apareciendo en pantalla en estos momentos para que ustedes puedan accesar. Ministro, nos quedamos en esta última pregunta, si se puede transmitir el contacto con dinero de una persona infectada, asintomática. Pregunto porque los que trabajamos en gasolineras, bancos, estaríamos bien expuestos. Sí, mire, definitivamente debe haber un contacto bastante íntimo, debe haber un contacto bastante estrecho. Vea, la secreción puede llegar a generar esta facilidad de transmisión, pero definitivamente no es algo que vamos a tener en la mente las mismas situaciones de transmisión que fueron como el COVID-19, que prácticamente toda la población estaba expuesta. Y le voy a poner un ejemplo para que los televidentes se queden con un poco más de tranquilidad. Mire, sí, porque no hay que tampoco irnos al extremo de que esto pueda generar, dijéramos, que el país entre en un pánico, ¿verdad? Es correcto, y eso es muy importante. Y tampoco que se preste para generar desinformación que lleve a este pánico. La población debe estar informada, pero tampoco debe de generarse desinformación. Ejemplo, si nosotros teníamos un caso en la pandemia recientemente que observamos, todos utilizamos medidas y llevamos hasta cierto punto al control del alcohol gel, la mascarilla, prácticamente incluso no exposición, ¿verdad? Porque la facilidad de transmisión de este virus era importante. Pero en el caso del periodo de tiempo que tenía la pandemia, ya iban millones de casos en el mundo de contagios a causa del COVID-19. Aquí vamos 50.000 a nivel mundial. Aquí tenemos 46.000 casos en todo el mundo. Esto no quiere decir que no va a seguir creciendo, pero definitivamente esto es un ejemplo para que nos demos cuenta que esa velocidad de transmisión pues no va a ser tan extrema de que estemos en un lugar y esto nos pueda generar un contagio. La población, la ciudadanía de CBE nos hacen una pregunta: ¿hay un protocolo funeral para los que fallecen por la fiebre del mono? Mire, es un punto importante a tener en consideración. Definitivamente hay que tener cuidado con las situaciones, el manejo de los cuerpos cuando tenemos enfermedades infectocontagiosas que puedan causar letalidades. La viruela del mono es una de ellas. Ahora, ¿cuántas letalidades van en el mundo a causa de la viruela del mono? Incluyendo la última, la más reciente, que fue en la zona de Estados Unidos, van un total de 16 letalidades, ninguno en la zona centroamericana. La más cercana del país que se ha observado son pues
la que tenemos en Estados Unidos, y yo creo que es muy importante el tenerlo en consideración. Hay protocolos para poder establecer el manejo de esto, son protocolos muy similares a los protocolos que se utilizaron en el tema de COVID-19, porque lo que se trata es evitar la exposición de un cuerpo que tiene una enfermedad infectocontagiosa con una posible persona que pudiera padecer esta enfermedad, en particular aquellas personas que están cercanas al manejo. Buenas noches, quiero felicitar al licenciado por abordar temas de interés nacional. Yo pienso que tiene importancia las defensas que cada cuerpo tiene. Ejemplo, personas diabéticas con problemas renales, hígados grasos, las mujeres embarazadas pueden ser un grupo más vulnerable que una persona sana. Sí, definitivamente cualquier situación que tenga una o que genere inmunosupresión está más expuesta que otra. Es correcto, como es varios de los casos que mencionaban ahí, está más expuesta, y también el caso del embarazo pues incrementa la posibilidad de una complicación, lo cual sigue siendo una situación. Ya que entramos a puntualmente, ¿existe algún esquema de vacunación específico para este tipo de virus? ¿Se aplicará en el país? Saludos, éxitos. Perdón si esto ya fue mencionado. Con esta pregunta quiero entrar con respecto a las vacunas. ¿A quién se les va a aplicar? Entiendo que la vacuna es para prevenir, pero entiendo que aquí la vacuna es que se le va a aplicar al que ya tiene la enfermedad. Correcto, porque esa es una pregunta bien interesante. Normalmente tenemos el concepto de que la vacuna debe utilizarse de manera preventiva, pero en su manera preventiva hay dos vías. Una es universalidad de la prevención y otra es protección de los grupos vulnerables. En este caso se ha demostrado que pues, esta enfermedad, como va a un crecimiento bastante lento, los esquemas o las dos tendencias de investigación científica es que se aplique a aquellos que han desarrollado la enfermedad. Primero, por la escasez del biológico. Hay un solo productor en el mundo. Casi nadie tiene las vacunas. Segundo, porque es una enfermedad de aparición reciente, que hay pocos casos. Tercero, se utiliza en particular para frenar los estados agresivos de las viremias que esto pueda generar. Entonces dice la evidencia, coloquémoslo en los primeros 4 días de identificada esta enfermedad. Y la otra vertiente es, apliquémoslo solo a aquellas poblaciones que se consideren vulnerables. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo nos clasifica una persona vulnerable? Revisamos los 46.000 casos, revisamos todos los parámetros, porque eso lo lleva la Organización Mundial de la Salud, el sexo, la edad, los condicionantes, prácticas en particular que tenían estos grupos que se puedan relacionar, y aquellos que más se repiten en su incidencia, el 98% fueron hombres en tal edad que tenían estas cosas en particular. Entonces, estos se vuelven grupos vulnerables. Ejemplo, actualmente uno de los grupos vulnerables que ha sido identificado son aquellos HCH, que son hombres, sexo con hombres, que son uno de los mecanismos que al tener una vinculación bastante íntima ha demostrado que sea uno de los grupos que se tiene en consideración como grupos vulnerables. También los inmunosuprimidos. Aquí hay dos tipos de vacuna, una de segunda generación y una de tercera generación. ¿Por qué la de segunda generación, que es la que tiene mayor antecedente de investigación, no se puede utilizar? Porque esta es la que estamos utilizando cuando habían, digamos, actividades de otros países en países africanos que tuvieran esta enfermedad endémica. Entonces, si mandaban a gente a trabajar a estas zonas, lo ponían como manera preventiva, pero este tipo de poblaciones que iban, en el 100% eran poblaciones totalmente saludables, sin ninguna inmunosupresión. Entonces, la enfermedad no podía, debido a que tenían sus defensas normales, generarle la enfermedad. En cambio, este tipo de personas que se están viendo afectadas por la viruela símica son pacientes que tienen inmunosupresión. Ponerle una vacuna de segunda generación aumentaría el riesgo de poder desarrollar la misma enfermedad. Por eso debe hacer otro mecanismo de formulación, que son las vacunas de tercera generación. Por ignorancia, ministro, la vacuna es preventiva, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué efecto tendría que una persona que ya tiene la enfermedad se vacune? ¿Lo va a curar o lo va a prevenir para una futura enfermedad? O sea, médicamente hablando, no lo puedo digerir, decir, ¿por qué me va a vacunar si ya la enfermedad me desarrolló? Sí, porque ha demostrado, como repito, todo esto parte de los 46.000 casos que tenemos y del poco tiempo que tenemos. No podría tener todas las respuestas porque pues creo que toda la comunidad científica internacional pues tiene esa avidez de querer conocer las respuestas, pero eso no lo va a dar el tiempo y la investigación científica. Pero parte del sustento es que disminuye la posibilidad que esta persona pueda llegar a una situación muy delicada de salud y que llegue a una letalidad. Entonces, ahí está el principio en el cual actualmente se está utilizando. Como repito, creo que toda la comunidad internacional tiene esa misma pregunta y es lo que se está tratando de dar respuesta con la investigación científica. Dice que solo hay una, según las
una sola compañía que elabora, dijéramos, esta vacuna. El país está gestionando, dijéramos, de alguna manera, de lograr de conseguir algún lote, alguna cantidad específica de vacuna. Totalmente, y no solo el país, lo estamos haciendo como región. El Salvador tuvo la oportunidad de presidir esta reunión a nivel de las Américas, siendo pues el que estaba a la cabeza a través de la reunión que realizamos hace poco en la Organización Panamericana de la Salud, para poder generar un consolidado de solicitudes al productor, pero como países de las Américas. Y ahí no me refiero solo a El Salvador, ahí le puedo decir ejemplos como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil. Todos esos países forman parte de los países. ¿Y cómo si logran conseguir X cantidad, es a prorrata entre los distintos países, o dependiendo del riesgo de cada uno les asignan más cuotas? Sí, hay una cantidad de producción específica que se comparte en todo el mundo. Estamos precisamente consiguiendo una parte para toda la zona de las Américas, y cada país puede tener la decisión de cuántas vacunas va a poder adquirir. Hoy hay que tener muy presente algo. Cuando hablábamos de COVID-19 hablábamos millones de vacunas, porque eran millones de personas las que había que vacunar en cada país. En ejemplo, en El Salvador teníamos una población meta de 4 millones de personas inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, no es una cantidad tan millonaria de personas la que va en este momento viéndose afectada por esta enfermedad, lo cual hace que la cantidad de vacunas que se van a ir adquiriendo van a ser congruentes con la cantidad de casos que se van reportando en los países. ¿Cuándo podríamos estar pensando que estas vacunas podían estar en los bancos del ministerio? La producción estaba establecida para la zona de las Américas, y eso en base a toda la actividad que lleva el fondo rotatorio, que es uno de los mecanismos de adquisición de todas las Américas, para el último trimestre en producción. Entonces es muy importante que estemos al pendiente, no tenemos una fecha exacta, todos los países están a la expectativa, pero totalmente, como repito, en el caso, y aquí hay que ser muy prudente y no generar alarmas, a diferencia del COVID-19, esto es un caso que, por ejemplo, países como Costa Rica reportó 1 o 2 casos, y actualmente lo que tiene son 3 casos. Estas gestiones que he realizado, me imagino que van a tener un costo las vacunas, no son donadas por la OMS ni nada por el estilo. No, totalmente, las vacunas tienen un costo, pero repito, esto es muy congruente con el hecho de que no son millones de vacunas las que hay que adquirir, entonces eso tiene, digamos, los recursos del ministerio para... El ministerio tiene los recursos, porque he oído comentarios que se van a solicitar más fondos. Mire, uno no puede planificar si existiese una enfermedad que en algún momento pueda tener alguna condicionante que requiera que volvamos a activarnos, como fue el caso de la pandemia. Nadie esperaba que fuera a haber una pandemia en el 2020, pero creo que es muy importante que la población tenga la tranquilidad que estamos haciendo lo necesario para controlar estas situaciones emergentes. En el caso de la viruela símica, a este momento es una enfermedad que la cantidad de casos es tan mínima que pues no van a ser millones de vacunas las que se van a adquirir. Al final ya, ministro, que es una de las preguntas recurrentes que nos están mandando, es decir, ¿qué va a pasar también con las escuelas? ¿Qué va a pasar, dijéramos, con los restaurantes, el uso de la mascarilla? Si se puede hacer un nivel de exigibilidad más, porque el hecho de protegerse también, de manera indirecta, estaría protegiendo también el contagio de la viruela del mono. Sí, es una pregunta interesante, pero también recordémonos que no podemos sustentar que nos vamos a basar en que porque la viruela del mono también puede transmitirse a través de las salivas, vamos a tener que utilizar mascarillas, porque y entonces, ¿qué haríamos en el caso de las lesiones dérmicas? Porque una mascarilla no va a prevenir que una lesión dérmica se contagie, cuando todos sabemos que en el día exageradamente nos tocamos la cara y los ojos, que puede ser uno de los mecanismos de transmisión al tener el contacto con la piel. Entonces creo que es muy importante tener en consideración que el enfoque debe ser a contener los casos, a identificarlos. Finalmente, quisiera ya esta pregunta porque ya estamos fuera de tiempo, pero ¿qué no debe hacer la población en caso? Porque normalmente todos tendemos a autorrecetarnos, Chatevic, Vaporú, tomate esto, tomate lo otro. ¿Qué no debe hacer la población frente a un caso que ya es evidente en esto? Primero que nada, no automedicarse, consultar, y tampoco pues compartir en familia una evaluación de la lesión, porque lo primero que hacemos los salvadoreños es enseñar, quiero ver de la lesión, y empezamos a tocar, y lo más usual cuando ven un granito es querer destripar el granito. Entonces es muy importante el tener esto presente, porque puede ser un mecanismo que facilite la transmisión. Bien, no me resta más que agradecerle, ministro, por aclarar todas estas inquietudes a la población, y a usted en casa seguir estas recomendaciones, no automedicarse, a los primeros síntomas buscar la ayuda, al 123, opción 4.
Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Para eliminar la viruela del simio necesitamos 3 cosas. Por un lado, la prueba de que podemos lograrlo, y esto es algo que comenzamos a ver cada vez más. También necesitamos la voluntad y compromisos políticos y la aplicación de las medidas de salud pública en las comunidades que más lo necesitan. Quizás tengamos que vivir con la COVID-19 para el futuro más cercano, pero no tenemos por qué vivir con la viruela del mono o la viruela del simio. La OMS continuará a apoyar a todos los países para acabar con este brote y eliminar así este virus. Tariq, muchas gracias. Otros estudios todavía están llevándose a cabo. Estamos intentando evaluar la situación para saber más. Por ahora sabemos todavía poco. Sabemos que la viruela del simio puede ser transmitido por un contacto estrecho durante una actividad sexual. Puede haber una contribución efectivamente al hecho de que haya el contacto con el semen, aunque todavía no tenemos la respuesta a esta cuestión. Y por lo tanto es importante que tomemos las acciones necesarias para, que ya hemos mencionado desde el principio, reducir el contacto si tenemos la viruela del simio, reducir la cantidad de contactos sexuales, ser consciente de cuáles son los riesgos que uno conlleva y tener conversaciones abiertas, además de hablar sobre la protección mutua y la protección propia. Estas son todas cuestiones muy importantes a salvaguardar siempre y cuando no tengamos respuestas para todo. Por lo tanto, es importante que podamos protegernos a nosotros mismos. Algunas agencias como la OMS recomienda el uso de preservativos como medida de precaución, porque no sabemos hasta qué punto la enfermedad se transmite por el semen, pero también reduce el contacto por piel, de piel con piel, y por lo tanto es importante que reduzcamos ese contacto si alguien tiene viruela del simio, pero la utilización de un preservativo podría ayudar a reducir ese riesgo. Esto se aplica tanto a hombres homosexuales como bisexuales y cualquier persona que pueda tener varias parejas sexuales. Esta no es una enfermedad que está limitada a un grupo específico, sino que más bien está siendo transmitida principalmente en un grupo de riesgos.